bien, entonces vamos a darle sus 30 minutos para la presentación de su ponencia. Muy bien, bienvenido, Juan Carlos. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Por favor, si me pueden dejar compartir mi presentación, sería ideal. Quiero saludarte, Ana. Quiero saludar a mi tocayo Juan Carlos, que también lo veo por ahí, que viene después de mí. Quiero saludar a todos los ponentes. Creo que está también por ahí Octavio Islas. Un saludo cordial para él. Me hubiese gustado estar en Arequipa para conversar con él personalmente, pero lamentablemente no se pudo estar. Pero bueno, estamos por acá. Y justo hemos que nuestro pueda hacer su presentación final ya el próximo sábado, relacionada justamente con el tema del metaverso. Así que vamos a ver si es que me han dado el permiso respectivo para poder compartir. Sí, ahorita mismo vamos a compartir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer. Como dijo compañera Ana, soy el jefe de la carrera de Comunicación Estratégica y Digital en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA, acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Quiero también darle un saludo cordial a mi compatriota Georgette, que creo que está por ahí también. Un gran saludo para ella. Bueno, miren ustedes, allá en la universidad estamos comenzando a trabajar sobre este tema, comunicación inmersiva y metaverso. La pregunta que se hace uno actualmente ¿es el estilo de vida de la nueva generación humana? Es una consulta que siempre uno se hace. Y la consulta que yo les puedo hacer dentro de unos minutos va a ser, ¿será que dentro de algunos años podremos hacer esta conferencia de protocolo y comunicación en el metaverso? Vamos a ver qué es lo que pasa. Saben que la realidad ya no es suficiente para el ser humano. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque, escuche, cuando el ser humano ya no es suficiente, vienen otras cosas muy interesantes. El ser humano, el ser que nosotros conocemos en la humanidad, para él ya no es suficiente ser humano. Así es, hay un proyecto que se llama el Proyecto 2045, que tiene el objetivo de trasplantar nuestra mente a un computador usando como cuerpo un robot androide o finalmente un holograma. Y ahí tenemos nosotros un QR en donde usted puede colocar su celular, si tiene en este momento, y puede colocar, y ahí usted se va a entrar al web justamente del proyecto 2045. Sí, señor, el proyecto 2045, que ha sido desarrollado por su presidente, un ruso, Dmitry Pskov, que tiene obviamente un millonario, que tiene el objetivo principal de llevarnos al 2045, en donde nosotros podemos ser un avatar similar a un holograma, tendremos un cuerpo holográfico y desarrollaremos la transferencia de la mente en un cuerpo holográfico. Miren ustedes, ahí ustedes pueden observar los años. Ya estamos en el año 2020, 2022 y hasta el 2025, este proyecto 2045 tiene la finalidad de desarrollar la primera copia comercial del cuerpo y luego continuará esta iniciativa 2045. Pero escuche, la singularidad tecnológica justamente se desarrolló hace un buen tiempo, dando a conocer que, lógicamente, el transhumanismo podría ser la base para que el ser humano sea totalmente inmortal. ¿Y qué es el transhumanismo? El transhumanismo es un sistema de pensamiento. Comencemos por ahí. ¿Y qué quiere el transhumanismo? Quiere un mejoramiento humano, quiere que utilicemos las nanobioinfotecnologías, concretando el deseo del ser humano de trascender a sus limitaciones, y además de todo, quiere llegar a ser un posthumano. El ser humano como posthumano. La pregunta es, ¿lo iremos a lograr? Bueno, mientras tanto, miren, ya tenemos a los metahumanos. Los metahumanos son los humanos hechos por computadora y que espero que
no mucho tiempo vengan y me reemplacen a mí en esta presentación. A ver, ¿qué hacen los metahumanos? ¿De qué manera los metahumanos pueden desarrollarse y pueden diseñarse? Miren ustedes. I could be one of many. 主人公にだってなれる。 Je pourrais être architecte. Ou guide. Quizá un artista. You create the narrative. I am MetaHuman. Usted puede desarrollar ese software en el internet, lo puede bajar e inclusive usted mismo puede desarrollar un metahumano, puede trabajar en un metahumano. A esta altura ya hemos llegado. Ahora, escuche bien, ¿cuál es nuestra condición hoy? Pues, escuche, estamos en el momento más crucial de la historia humana. En este momento se está poniendo en juego lo que seremos de ahora en adelante. Sí, señor. Pero tenemos un amigo en común, Albert Cortina, que ha escrito ya suficientes libros sobre este tema, y los últimos 2 libros son Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica y Despertar transhumanismo y nuevo orden mundial. Albert también es asesor del Papa Francisco en el tema de transhumanismo, pero él habla lo siguiente, y dice que está bien, estamos yendo hacia un futuro, pero que necesitamos un sistema de valores humanistas que sean revisados y que debemos considerar una ética universal, discernir en qué casos es moralmente correcto la interacción e integración de las biotecnologías emergentes en nuestros cuerpos y mentes para aumentar nuestras capacidades. Así es, hay que ver hasta dónde el tema ético nos va a dejar llegar. Pero la pregunta es la siguiente: ¿es el metaverso una de las últimas materializaciones del ideal transhumanista? Esa pregunta usted se la va a ir seguramente respondiendo en el transcurso de la presentación. Espero que tenga la posibilidad de no pasarme, por favor. Pero escuche, hablamos de comunicación inmersiva. ¿Qué es flujo o inmersión? El doctor Mihaly Csikszentmihalyi es autor del libro Flow, la psicología de la experiencia óptica. El doctor, un poco difícil su apellido de pronunciar, desarrolló el concepto de inmersión desde la década del 70. Y escuche, el concepto de inmersión viene desde la psicología. El doctor Mihaly, para no decir su apellido, habla de un estado psicológico positivo y un equilibrio entre lo que nosotros somos y entre los desafíos asociados con una situación que nosotros vamos desarrollando, nuestras capacidades y nuestras habilidades. Mihaly habla de las propiedades mutuas del flujo y la inmersión. ¿En qué? En los juegos. Por ejemplo, la concentración. ¿Qué hace uno cuando está jugando? A ver, hay estudiantes, ahí hay jóvenes también. Bueno, también a nosotros los viejos nos gusta jugar alguna vez. ¿Qué hacemos cuando estamos jugando? Concentración, ¿no es cierto? Nos vamos concentrando. Y muchas veces, ¿qué pasa? Perdemos la percepción del tiempo y desarrollamos obviamente el equilibrio entre las habilidades del jugador y las demandas del juego. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted está jugando? ¿Qué es lo que sucede cuando usted está en su celular viendo el WhatsApp? ¿Qué es lo que sucede cuando está viendo el Facebook? Hay una pérdida de conciencia de sí mismo. Así es, aunque usted no lo crea, hay una pérdida de conciencia y tenemos la capacidad de continuar y seguir en nuestras actividades, pero obviamente con ese problema, que estamos con la pérdida de conciencia total y estamos concentrados totalmente en el juego. ¿Qué significa?
estamos inmersos en el juego. Donald Hoffman y Thomas Novak en 1996 aplicaron el concepto de experiencia de flujo a la navegación en red. Hoffman estudió principalmente las redes sociales, desarrollando la exploración del mundo virtual. Thomas Novak estaba comprometido con la exploración del mundo virtual y ellos estuvieron desarrollando el tema de los videojuegos. Y dijeron que los videojuegos ofrecen experiencias muy positivas y la experiencia de fluir por sí sola, y eso puede ser responsable de las emociones positivas que tenemos durante el juego. Entonces, el concepto de inmersión está en el desarrollo y la concentración que nosotros tenemos al momento que estamos con unas. Pero la pregunta es, ¿qué es inmersiva? Así es. Y yo les voy a dar varios conceptos relacionados, obviamente, con la comunicación inmersiva. En primer lugar, la comunicación inmersiva es una experiencia multicanal, multisensorial, no lineal y exploratoria. Nosotros tenemos la libertad para elegir con quién queremos interactuar, con quién queremos hablar. Nosotros tenemos la capacidad de tomar el control de la conversación. Y escuchen, hay algo muy importante porque de eso vamos a hablar mucho. Está basado en la experiencia en lugar de estar basado en los canales. Ahora, ¿qué es el metaverso? Así es, el metaverso es un entorno global interconectado. Y podríamos decir que el metaverso, según Johanny Damar, una definición de 2021, es la capa entre nosotros y la realidad. Ahí yo coloqué es la capa entre vos y la realidad, pero es la capa entre nosotros y la realidad. Y Zuckerberg, de Meta, dijo que el metaverso es un ecosistema inmersivo integrado con el uso de avatares, con el uso de hologramas, ¿no es cierto?, virtuales, y que realmente interactúan y socializan a través de experiencias compartidas y simuladas. ¿Cuáles son los componentes básicos del metaverso? Veamos su taxonomía. El metaverso tiene un entorno, tiene una interfaz, tiene una interacción y tiene seguridad privada. Cuando hablamos del entorno, estamos viendo el reconocimiento de las escenas y los objetos. Cuando estamos hablando del entorno, hablamos del reconocimiento de la voz y el sonido, de la generación de escenas y objetos, de la síntesis de la voz y el sonido y la presentación del movimiento. Cuando hablamos de la interfaz, estamos hablando de los HoloLens o los lentes en la cabeza o puede ser en algún otro lugar. Los dispositivos, obviamente, en las manos que se llaman y se denominan los dispositivos ápticos. Los dispositivos no basados en las manos, la entrada de movimiento y la interfaz. Cuando hablamos de seguridad y privacidad, estamos hablando de seguridad de datos, privacidad, seguridad del software, seguridad del hardware y obviamente la seguridad de la red. Y cuando hablamos de la interacción, estamos hablando de la interacción multimodal, es decir, multitasking, multitarea, encarnada y obviamente la integración que tiene lugar dentro de los escenarios relacionados con este tema del metaverso. Escuche, pero el metaverso es una historia de hace muchos años. Comenzó con Ray Bradbury, el libro Fahrenheit 451, y que después se hizo una película donde un bombero en vez de apagar incendios los creaba. Tienen que leer ese libro o ver esa película, está en el internet. Ray Bradbury ya describió los auriculares inalámbricos y los reproductores multimedia portátiles aquí, en esta película. Pero veamos una línea de tiempo del metaverso. Comenzamos con 1981 en también un libro, de esos libros proféticos de Bernard Steph Vision, llamado True Namers, en donde se desarrolló y donde el autor hablaba de la interfaz cerebro-computadora que entraría en el mundo virtual. Tim Berners, en 1989, inventa la World Wide Web. Neil Stephenson es el que comenzó el tema del metaverso, lo llamó así en esta escritura de ciencia ficción, y obviamente Neil Stephenson fue uno de los primeros que habló sobre el metaverso. Phil Rosedale en el 2003 y su equipo de Leading Lab presentaron Second Life, un mundo virtual en línea. En 2006 se creó Roblox, voy a ir más rápido.
En el 2009, Bitcoin. En el 2011, este es muy importante, Ready Player One. Es un libro de ciencia ficción de Ernest Cline que después se convirtió en una película. Esa película pueden verla, el otro día la estaban dando, creo, en un cable, todavía la dan en los cables. Una película súper interesante donde vemos a un joven que ingresa justamente a este tipo de metaverso, que tiene otro nombre, obviamente, en la película. El Facebook adquiere el hardware y la realidad virtual y la plataforma Oculus en el 2014. Se crea Decentraland, que es una aplicación de interacción de mundo virtual en línea. Obviamente muchos han jugado Pokémon cuando casi se hacían atropellar en la calle buscando los Pokémones, ¿no es cierto? En el 2016. Fortnite del 2017, que se lanza el juego multijugador y centro social. Axie Infinity también es otro juego de realidad virtual, ¿no? Basado en el entretenimiento y el intercambio de criaturas míticas. El 2020, Microsoft presenta Mesh, una plataforma diseñada para la colaboración virtual en múltiples dispositivos. Y Mark Zuckerberg, el 2021 lanza Meta, ¿no es cierto? Más o menos una idea de qué es lo que sucedió en estos años con el metaverso. Pero el metaverso no puede hacer nada sin estas características. La primera característica es la realidad virtual. ¿Y qué es la realidad virtual? La realidad virtual son sensaciones visuales y auditivas artificiales. Usted se pone los lentes, se pone los guantes ápticos y puede ir a cualquier lugar con imágenes 3D. Con la realidad virtual está la realidad aumentada, que sobrepone los objetos virtuales en el entorno del mundo real. Y mire usted, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, una holoanatomía, el estudio del cuerpo humano. Mire cómo se puede utilizar, ¿no es cierto?, los hologramas, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en ese aspecto. También está la realidad mixta, que genera un modelo 3D de la realidad y sobre él superpone información creada virtualmente. Y finalmente está la realidad extendida. Y la realidad Carlos, extendida 2 es la minutos. que engloba la realidad virtual y la realidad aumentada y obviamente las relaciones entre ellas. Creo que ni siquiera he empezado, pero bueno, ahí está. Entonces le voy a mostrar en este momento lo relacionado a Madrid Artes Digitales. Esta es una producción, ¿no es cierto?, producción inmersiva de Gustav Klimt en 1862 a 1918 y que habla justamente sobre este tema de experiencia única. ¿Saben qué? Se me fue rapidito la cosa. Parece que hablé muy despacio o algo sucedió. Bueno, vamos a ir, entonces, como tenemos pocos minutos y tenía bastante información para entregarles, voy a ir directamente a lo que pensamos en este aspecto relacionado al metaverso. ¿Qué es lo que va a suceder y qué es lo que obviamente tendremos en un futuro? Miren ustedes, en lo relacionado al metaverso tendremos muchas preguntas, muchas preguntas, pero lamentablemente pocas respuestas, ¿no es cierto? ¿Y en qué sentido nosotros podemos hablar de ese tema? Podemos hablar de ese tema en muchísimos sentidos. Entonces, cuando nosotros decimos ¿es real la realidad?, muchas veces la ciencia ha podido probar y experimentar que lo real es verdaderamente real, ¿no es cierto? Este señor David Chalmers habla sobre la realidad virtual, que es la realidad real, ¿no? Y miren ustedes, expertos dicen que no se podrá saber cuál es la auténtica porque todos la serán. Si me dejan unos minutitos más, concluyo con la presentación. ¿Qué es lo que va a pasar? El metaverso será un punto en el tiempo. Es decir, nuestras vidas digitales se volverán más significativas que nuestras vidas físicas. Es decir, el metaverso será el momento que hará que la transición al metaverso sea un cambio, escuche, sociológico más que un cambio tecnológico. Ah, qué interesante, pero algo más.
no me interesa el metaverso, ¿para qué estoy escuchando esta presentación? Mire, le interese o no, es hacia dónde vamos. Y las empresas irán transformándose poco a poco, redefiniendo su comportamiento corporativo. En la visión de la empresa se incluirá el metaverso, ¿no es cierto?, en el corto y el largo plazo. Habrá un cambio radical de enfoque y de modelo de negocio y de nuevos mercados y de nuevas preferencias. Obviamente que nosotros, ustedes, nosotros como asociación, como universidad, la APSER debe aprovechar las plataformas de juego y obviamente construir espacios virtuales, vender artículos virtuales, desarrollar gemelos digitales. Y esos gemelos digitales están relacionados, por ejemplo, les iba a mostrar, lamentablemente ya estoy en tiempo, les iba a mostrar lo que es la metaversidad. Es decir, de qué manera la universidad ya se convierte en un gemelo digital en, obviamente, en el metaverso. Miren ustedes, hay nuevos modelos de innovación que van a surgir, nuevos talentos que van a surgir, nuevas cosas que van a surgir y obviamente nuevos conjuntos de habilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que experimentar, tenemos que aprender, tenemos que saber qué podremos tener sobre el comportamiento de nosotros en el metaverso y cuáles serán las ventajas competitivas. Las estrategias del metaverso como organización, qué experiencia vamos a construir, cómo lo haremos, cómo las comunicaremos. Mire, este señor, usted lo conoce, Humberto Maturana, chileno, murió recientemente, decía: todo vivir ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos. ¿Y qué debemos hacer? Ya estoy terminando, Ana, por favor, le agradezco. Adoptar la mentalidad de prueba y aprendizaje. Es decir, podremos cambiar la forma, pero no debemos cambiar la esencia de la comunicación. Y es en ese sentido que debemos desarrollar con nuestras organizaciones, con nuestras empresas, experiencias inmersivas que generen valor. La pregunta es, ¿deben las empresas competir en la creación de experiencias para que los usuarios encuentren convincentes, empoderadoras y gratificantes? Y en ese sentido, propósito, contenido, experiencias inmersivas está en relación a comprender por qué se está creando esa experiencia inmersiva. ¿Qué detalles que den vida a esos momentos se deben colocar en el metaverso, desarrollados con sonidos, con imágenes, con la temperatura de la habitación, el olor, la sensación del aire? ¿Qué estrategias de contenidos debemos desarrollar? Y ahí ustedes pueden ver personalizado, impulsado por la comunidad, etcétera, etcétera. Esas estrategias de contenidos que son cabales, relacionados obviamente con la tecnología, y la tecnología con el audio, con la tecnología sensorial LIDAR que activa elementos interactivos, con pantallas interactivas y con un mapeo de proyección que convierte cualquier objeto en una superficie de visualización para el video. Ya estoy terminando. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos tu presentación. Y aquí le vamos a entregar. Muchas gracias. Muchas gracias muy a ti. amable. Muchas gracias a ti, Juan Carlos.